Hola, bienvenidos al debate de France 24. Soy Santiago López González. 60 años han pasado desde el inicio del embargo económico impuesto por Estados Unidos a la isla de Cuba, una vez triunfó la revolución liderada por Fidel Castro, que llevó a ese país del Caribe a dar un giro hacia un gobierno comunista. Para Estados Unidos, el embargo fue la respuesta de la Casa Blanca para buscar compensaciones después de las nacionalizaciones y expropiaciones de empresas que eran propiedad de estadounidenses, que en su mayoría pues tenían allí grandes extensiones de tierra, refinerías y haciendas, muchas de ellas dedicadas al negocio azucarero. Veamos una cronología rápida, muy rápida para ponernos en contexto. En 1960 comenzaron las primeras reacciones por parte de Estados Unidos al suspender las exportaciones a Cuba. Solo quedaron exentos los medicamentos y los alimentos, pero en 1962, en el gobierno de John F. Kennedy, implementan un paquete de restricciones y sanciones a Cuba y comienza formalmente, digámoslo así, el embargo económico a Cuba. Esto se mantuvo hasta 1992 y 1996, cuando el gobierno del presidente Clinton endureció las restricciones y prácticamente prohibió hacer todo tipo de negocios con la isla y también limitó el acceso de la misma a dólares en el mercado extranjero, una ley conocida como la ley Helms-Burton. En 1999, finalmente, Washington impuso restricciones a sus exportaciones de medicamentos hacia la isla. Hasta ahora, como lo habíamos dicho, estaban exentos de todas estas restricciones y limitaciones. Pero entre el 2009 y el 2017, durante el gobierno del presidente Barack Obama, hubo un cambio en la política hacia Cuba y son restablecidas las relaciones diplomáticas, comerciales, económicas y también son permitidos los viajes de los estadounidenses hacia esta isla del Caribe. En 2019, el gobierno de Donald Trump restituyó todas las sanciones y restricciones y revirtió todo lo que había impuesto el gobierno del presidente Barack Obama. Bueno, eso desde la perspectiva de Estados Unidos y viendo un poco paso a paso a lo largo de las décadas las diferentes coyunturas y los diferentes momentos en los que el embargo se recrudeció o fue revertido, como lo decíamos, con el presidente Barack Obama. Pero ¿qué hay de la mirada cubana? La puesta en marcha y la ampliación del embargo en diferentes momentos a lo largo de estos 60 años ha tenido diferentes efectos en la isla. Según el Ministerio de Economía y Planificación, el MEP, Cuba ha dejado de recibir entre 148.000 y 150.000 millones de dólares en ingresos por el embargo. Debido a estas restricciones, el país tiene un limitado acceso a tecnología moderna, determinados bienes y servicios. Uno de los sectores más afectados es el de la salud, debido a que hay restricciones para adquirir medicamentos, también equipos y tecnología médica extranjera y moderna, y también a productos que cuenten con patentes de Estados Unidos. ¿Qué tanto ha pasado entonces en la política exterior de Estados Unidos para sostener este embargo a lo largo de estas 6 décadas? ¿Qué ha significado para Cuba este embargo? ¿Es una política y un discurso que ya es obsoleto si lo vemos desde la coyuntura actual? Hoy en el debate de France 24, 60 años del inicio del embargo económico de Estados Unidos a Cuba. Para analizar este tema hemos invitado a María Fernanda Barreto, escritora y analista especializada en temas de geopolítica latinoamericana, también es feminista y defensora de los derechos humanos. Ella se encuentra en la ciudad de Caracas, en la capital venezolana, y desde la ciudad de Miami se conecta Sebastián Arcos Casabón. Él es director asociado del Instituto de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de la Florida en la ciudad de Miami, como ya lo decía, en el sur de los Estados Unidos. France 24 intentó contactar a representantes del gobierno y de la sociedad cubana y estadounidense para poder hablar sobre este tema y no fue posible concretar una participación de alguna de estas partes en el programa. Pero eso sí, ustedes, nuestros televidentes, también pueden participar dejando sus comentarios y sus preguntas. Lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, en Instagram y en Twitter. Estamos como @France24-ES, @Santilogo, que es mi cuenta personal. El numeral es, la etiqueta es numeral, el debate F24. Esperamos los comentarios y las preguntas. Muy bien, pues ya tenemos algo de contexto, tenemos a nuestros invitados. Comienzo con María Fernanda en la ciudad de Caracas, preguntándole por estos 60 años de embargo. ¿Qué tan efectivo ha sido desde el punto de vista de Estados Unidos? ¿Qué tan efectivo ha sido y qué tanto ha afectado a Cuba y al gobierno de los Castro?
Hola, bueno, en primer lugar, siempre un gusto estar aquí en France 24 y en tu programa. Un saludo para quienes nos escuchan y a mi contertulio, por supuesto. Mira, en realidad este bloqueo criminal que tiene ya 6 décadas aplicándose contra Cuba no ha arrojado ningún resultado positivo desde ningún punto de vista, ni ha tenido ninguna implicación positiva, por supuesto, para el pueblo cubano, a quien ha traído simplemente sufrimiento, restricciones, la imposibilidad de desarrollarse económicamente de acuerdo a sus potencialidades y mucho sufrimiento para los niños, niñas, hombres y mujeres que habitan la isla de Cuba, pero tampoco ha surtido ningún efecto desde el punto de vista político ni militar desde el cual fue planteado, porque hay que decir que este bloqueo, como todos los bloqueos, son medidas de guerra, acciones de guerra que ya son arcaicas y no ha generado ni siquiera para los propios Estados Unidos y sus intereses políticos militares sobre Cuba ningún avance positivo, porque su planteamiento inicial fue que haciendo sufrir al pueblo cubano iba a lograr que ese pueblo cubano se aliara con los Estados Unidos para derrotar la revolución cubana. Sí. Y 60 años después eso no ha sucedido y no está cerca de suceder. Así sí. Que este bloqueo no ha generado más ganancia que la que ha generado por vía de los robos y expropiaciones a los que sí directa e indirectamente ha conducido y a los que pretende conducir con la activación del capítulo 3 de la ley Helms-Burton que sí. Hizo recientemente Donald Trump. Sebastián, en la ciudad de Miami, en el sur de Estados Unidos, la misma pregunta para el inicio del debate. 60 años de embargo por parte de Estados Unidos. ¿Qué tan efectivo ha sido para la política exterior de Estados Unidos estas medidas y qué tanto ha afectado a Cuba? Veamos. La función original del embargo era un castigo al régimen cubano por la confiscación de más de $1.000 millones del año 60, que es mucho más hoy en día, en propiedades norteamericanas en la isla, sin compensación. Y como segundo lugar, ocasionar un cambio de actitud del régimen cubano con respecto a esas propiedades norteamericanas y a la relación, por supuesto, bilateral con Estados Unidos. Y en tercer lugar, limitar el daño que podría hacer una revolución comunista en el medio del hemisferio occidental, o sea, disminuir la cantidad de recursos a los que tenía acceso un régimen que ya se veía claramente que estaba inclinado hacia la Unión Soviética. Si miramos estas tres razones, vemos que la primera no dio resultado, las propiedades no han sido restauradas, por supuesto no se ha pagado compensación por las propiedades robadas. En segundo lugar, el régimen cubano no ha cambiado de actitud, en este sentido las sanciones económicas no han logrado que el régimen cambie su actitud vis a vis los Estados Unidos. En tercer lugar, se puede considerar que fue más o menos efectivo al limitar el número de recursos que tenía el régimen cubano para fomentar ese tipo de revoluciones en el resto de América Latina. Y es relativo porque ha tenido efecto, por ejemplo, Venezuela, yo creo que es el mejor de ellos, de cómo el régimen cubano sí ha podido expandirse a otros países de América Latina, pero imaginemos las capacidades que hubiera tenido de no ser precisamente por las limitaciones presentadas por el embargo. Hay que notar que hay una diferencia entre embargo y bloqueo, por supuesto, que tiene que ver con términos militares. Para allá iba mi siguiente pregunta, Sebastián. Iba justamente a hacer esa aclaración sobre los términos, porque desde Estados Unidos se habla de un embargo, pero desde La Habana se habla de un bloqueo. María Fernanda, ¿por qué el gobierno cubano mantiene este discurso y lo llama bloqueo? Para hacer una aclaración en cuanto a los términos y claramente pues para tener las dos perspectivas de La Habana y Washington. Bueno, porque tanto desde el punto de vista semántico como desde el punto de vista político hay un uso, digamos, siempre relativo de ambos términos, tanto embargo como bloqueo. El embargo no debería, en términos jurídicos, ser de aplicación
extraterritorial y mucho menos a terceros, como lo está haciendo actualmente el bloqueo a Cuba. Y el bloqueo suele utilizarse en la definición más arcaica de las viejas teorías de la guerra, en las que se limitaba a un bloqueo naval. Lo que vive en este momento Cuba es un bloqueo, sobre todo cuando lo vemos desde el punto de vista de las nuevas teorías de la guerra, cuando hablamos de una guerra multidimensional, porque a Cuba no solamente se le están aplicando restricciones comerciales, que son las que limitan la definición de embargo, sino que además se le está bloqueando, por ejemplo, comunicacionalmente. Hay una gran cantidad de aplicaciones que no funcionan en la isla directamente. Hay hosts que se niegan a alojar lugares virtuales de Cuba. Y, por ejemplo, también se le impide la llegada de buques hasta los puertos cubanos, o se aplican medidas, digamos, indirectas que hacen que buques que lleven alimentos o medicinas a Cuba, luego entonces no sean admitidos en puertos estadounidenses. Entonces, más allá de ese decreto que firmó Kennedy el 3 de febrero del 62, y como bien apuntaban ustedes en el resumen, luego se dictaron nuevas leyes, como la ley Helms-Burton en este caso, que endurecieron esas medidas y avanzaron de embargo a bloqueo. Y esa es la realidad. Tenemos un bloqueo que es parte de una guerra multidimensional contra Cuba, y como parte de una guerra multidimensional, pues tiene muchos aspectos que van más allá de lo estrictamente comercial, que es a lo que nos refiere la palabra embargo. Pero además ahí quería decir que el contertulio señaló que este decreto se basa en un contexto que ya no existe, que es el contexto de la Guerra Fría, que ya no existe. Hay un argumento de su arcaísmo, y peor aún, María Fernanda, cuando este decreto se emitió, se basó en una ley también emitida en el contexto de la Primera Guerra Mundial contra los enemigos de los Estados Unidos. Sí, María Fernanda, ya vamos a analizar el contexto actual y las relaciones internacionales en el contexto actual y cómo está Cuba, porque además en Cuba hubo un cambio, ¿no? Llegó otro presidente y a lo largo de esta historia en Estados Unidos han pasado múltiples gobiernos y pues las coyunturas internacionales han cambiado, y ya vale la pena analizar si este discurso es completamente obsoleto tanto en Washington como en La Habana. Le hago la pregunta entonces a Sebastián. Hablamos aquí de un embargo o de un bloqueo. De acuerdo a mis notas, un bloqueo consiste en impedir que haya para una demarcación puntual se pueda comerciar con el resto del mundo, pero Cuba puede comerciar con el resto de países. Tiene comercio con Venezuela, como ya lo hemos visto, con Nicaragua, con Rusia, con China, y tiene asistencia por parte de algunos organismos internacionales. Entonces, a la luz de la teoría, el término de bloqueo no sería aplicado acá, porque hay simplemente una restricción a nivel económico, comercial y financiero, lo que en la práctica sería entonces un embargo. Sebastián, ¿cómo lo vio usted? Está claro, en términos de terminología y de concepto, el bloqueo es un concepto militar. Cuba estuvo bloqueada por Estados Unidos en octubre del año 62, durante la crisis de los misiles, cuando buques de la Marina norteamericana impedían la entrada o salida de buques de puertos cubanos. Eso es un bloqueo. Es una connotación militar fundamental. Hay una diferencia importantísima entre eso y un embargo. El régimen sudafricano de apartheid estuvo bajo un casi bloqueo que no llegó a ser militar, pero donde se aplicaron sanciones que iban más allá de la economía, como por ejemplo no invitarlos a los deportistas a funciones deportivas fuera del mundo o culturales, etc. Eso sería una cosa quizás más cercana a un bloqueo, pero tampoco llegaría a esa dimensión. Efectivamente, como ha dicho usted, el gobierno cubano puede comerciar con la inmensa mayoría de los países del mundo. Esto es un embargo comercial bilateral con los Estados Unidos. De hecho, los principales inversionistas occidentales en Cuba hoy en día son España, Canadá, Japón, Francia, Italia, todos aliados de los Estados Unidos, y sin embargo comercian libremente, sin ningún tipo de interferencia, con el régimen cubano.
La ley Helms-Burton tiene una aplicación muy puntual sobre el uso de propiedades que fueron confiscadas a ciudadanos norteamericanos y no se puede aplicar más allá de esa función. De manera que, para reiterar, se trata de un embargo comercial bilateral que además tiene numerosos agujeros. Para citar el más importante, por ejemplo, Estados Unidos le vende a Cuba alimentos y medicinas desde el año 1999. Su cronología, por cierto, tiene ese error. Desde el año 99, Cuba compra en Estados Unidos grandes cantidades de medicamentos y de medicinas. De hecho, todo el pollo que se comercializa en Cuba internamente actualmente viene de los Estados Unidos y mucha medicina que se comercializa también viene de los Estados Unidos. De manera que el bloqueo no es tal, es un embargo y que no se aplica fundamentalmente a medidas financieras. Sí. María Fernanda, su opinión. Completamente en desacuerdo. Primero, porque conozco el bloqueo desde su realidad. Conozco Cuba y vivo en otro país bloqueado, que es la República Bolivariana de Venezuela. Conozco las consecuencias directas en la población y lo conozco como parte de la población. A mí personalmente se me ha complicado la adquisición de medicinas en el exterior, medicinas que solo se producen en laboratorios estadounidenses, producto del bloqueo. En lo personal, no soy presidenta, no ocupo ningún cargo público, no estoy sancionada personalmente. La definición de bloqueo que cita mi contertulio, tal como lo mencioné, es una definición de teorías de la guerra arcaicas que ya no están vigentes. Las actuales teorías de la guerra son teorías de cuarta generación, de quinta generación de guerra. Hablamos de guerras hibridizadas, multidimensionales, donde los bloqueos trascienden lo naval e incluso lo estrictamente físico-militar, digamos, ¿ya? Estamos hablando de, por ejemplo, lo importante que es hoy día dentro de las guerras, los bloqueos comunicacionales, el terrorismo financiero. Porque cuando tú dices que Cuba puede comerciar libremente con otros países, no es cierto. Porque las medidas financieras contra Cuba, por ejemplo, implican las complicaciones con el sistema SWIFT, que es un sistema cartelizado por los Estados Unidos y por la banca internacional, la Reserva Federal y toda esta banca que al final está subordinada a las definiciones de la principal economía del mundo, que relativamente continúa siendo hoy los Estados Unidos. Y lo cierto es, y ahí mi contertulio no me ha contradecido, que sea embargo o sea bloqueo, ambas tienen un origen militar y su aplicación es parte de una visión militarista de la política. Nadie que esté contra las acciones militares como medida de coacción para ingerir en asuntos internos de otros países puede apoyar los bloqueos, porque estamos hablando de asuntos externos y no es verdad, internos, perdón, y no es verdad que son medidas bilaterales entre Estados Unidos y Cuba, porque entre las últimas más de 260 medidas que dictó Donald Trump está la sanción a terceros países y además todas las empresas de esos terceros países, como las propias empresas españolas, y lo han manifestado públicamente los representantes de España y de la Unión Europea, se ven afectadas por estas definiciones de los Estados Unidos que luego sancionan a esas empresas por el hecho de haber comerciado con Cuba. Claro. Y además se niega a recibir productos que contengan, por ejemplo, también implementos o materias primas cubanas. O sea, hay una serie de acciones de verdadero terrorismo financiero contra Cuba que además le impiden acceso a crédito. Entonces, cuando se compra en los Estados Unidos, no hay acceso a crédito como es lo normal en el capitalismo que impera en el mundo. No tiene acceso a crédito y además se le da una mala calificación de riesgo. O sea, teniendo claro este panorama que usted explica, ¿qué esfuerzos ha hecho entonces el gobierno cubano para evidenciar esto en la comunidad internacional, para dar a conocer la situación, para revertir un poco este panorama y este embargo impuesto por Estados Unidos? Vemos que, por ejemplo, en la Organización de Naciones Unidas, siempre la votación de estas
mociones para levantar el embargo por parte de Estados Unidos tiene un fuerte apoyo internacional. Solamente Estados Unidos e Israel se mantienen en la misma postura, pero la comunidad internacional parece estar del lado de Cuba. Pero entonces, ¿le ha faltado a Cuba hacer más esfuerzos? ¿Le ha faltado a Cuba recibir un verdadero apoyo internacional? ¿Cómo lo vio usted? Perdóname, me hablas a mí, ¿verdad? Sí, María Fernanda, sí. Ya. Mira, yo creo que es evidente que el mundo entero está pidiendo el fin de ese tipo de acciones en el mundo contra Cuba y contra el mundo. Los bloqueos, los embargos, si que eufemísticamente los quieren llamar así, son arcaicos, son inhumanos y son violatorios del derecho internacional, de la Carta Fundacional de las Naciones Unidas y violatorios de los derechos humanos. Como madre, como mujer latinoamericana, no puedo decir más que el bloqueo a Cuba es un crimen contra la humanidad. Sí. Y en ese sentido, el propio Antonio Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas, las propias Naciones Unidas, como tú mismo manifiestas, prácticamente de manera unánime, se manifiesta cada año contra el bloqueo a Cuba. Lo que falta es que esa hegemonía tan absoluta que tiene la Reserva Federal y los Estados Unidos sobre el sistema SWIFT, sobre el sistema bancario, pues permite que realmente se terminen de derrumbar todas las barreras, claro, y comience realmente un nuevo momento en el que las medidas coercitivas unilaterales dejen de ser aplicadas en el mundo como sí, María Fernanda, por favor, le pido que sea más puntual con las respuestas. Tengo muchos temas para preguntarles y muy poco tiempo. Sebastián, su opinión sobre esta postura de los países que conforman Naciones Unidas. Ha habido votaciones, por ejemplo, por citar una, 184 votos en contra del embargo, ya lo decía yo, solamente 2 países, Estados Unidos e Israel. Más de 20 veces se ha votado de esta manera. ¿Esto no tiene un peso político muy grande para Estados Unidos a nivel internacional? No, no hay duda de que la política norteamericana de sanciones a Cuba es muy impopular en las Naciones Unidas y no cuenta con el apoyo de prácticamente ninguna nación. El caso del voto de Israel es un voto de solidaridad con Estados Unidos y no creo que se trate de mucho más que eso, porque incluso Israel, que es un aliado tan cercano a Estados Unidos, tiene inversiones en Cuba. Compañías que operan en Cuba y hacen inversiones en Cuba. Recordemos que los embargos son un instrumento de las relaciones exteriores de todos los países del mundo desde hace mucho tiempo. Recordemos que hubo un embargo contra Sudáfrica, hubo un embargo contra Irak durante el gobierno de Saddam Hussein. Ahora mismo hay un embargo comercial que incluye múltiples sanciones financieras de múltiples países, incluyendo países europeos, en contra de Irán. De manera que los embargos son bastante comunes y bastante actuales en la política internacional. Casi nunca funcionan a cabalidad porque requieren, para que funcionen, claro, de su implementación colectiva, y este es raramente el caso, como podemos ver en el caso de Irán. Ahora mismo China y Rusia comercian con Irán. De manera que es una función bastante normal, pero tiene muy poca popularidad. Muy poca popularidad. Quiero preguntarle a los dos sobre este tipo de medidas. María Fernanda ya en algunas de sus intervenciones ha dicho que son medidas arcaicas, obsoletas. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo ve usted, Sebastián? En pleno 2022, seguir con este tipo de embargos, 60 años presionando en cierta manera al gobierno cubano y la economía de este país, y Estados Unidos con una gran presión también a nivel internacional. ¿Es esto ya obsoleto? ¿Es momento de cambiar el discurso? ¿Es momento de cambiar la estrategia por parte de los dos países? Además que hemos visto luces. Con el gobierno de Barack Obama vimos que pueden conversar los dos países, que puede haber un acercamiento, que puede que no estén de acuerdo en la forma de gobierno que puede haber en un país o en el otro, pero que puede haber un entendimiento comercial. Correcto. Y acabo de enumerar una serie de sanciones a otros países que demuestran que los embargos no son obsoletos. Los embargos son
un instrumento activo de las relaciones internacionales. De hecho, ahora mismo Europa está considerando sanciones contra Rusia en caso de una invasión a Ucrania, lo cual demuestra la actualidad y el uso habitual de las sanciones económicas en las relaciones internacionales modernas. Ahora, Estados Unidos ha mantenido una política de aislamiento bilateral en el caso de Cuba. Hace muchos años que no se implementan sanciones que incluya compañías norteamericanas en terceros países. Esas sanciones se eliminaron en el año 74, hace ya mucho tiempo, y no se han reimpuesto de nuevo. Estados Unidos claramente ha considerado en momentos aflojar o apretar las sanciones de acuerdo a circunstancias puntuales en la relación bilateral de ambos países, que sigue siendo muy tensa porque la situación fundamental en ambas naciones no ha cambiado en los últimos 60 años. Estados Unidos desearía que Cuba fuese un país democrático y abierto a la economía mundial, y Cuba hace 60 años que es exactamente lo contrario. Además, es un enemigo declarado de los Estados Unidos y amigo cercano de todos los enemigos que tiene Estados Unidos en el mundo. No hay razón, más allá del experimento de Obama, para que Estados Unidos cambie su política. María Fernanda, muy puntual, por favor, su opinión. Bueno, en primer lugar, los deseos de los Estados Unidos sobre cómo debamos gobernarnos en el resto de los países no deben ser la norma a seguir, porque este mundo unipolar ha llegado a su fin y estamos en la construcción de un mundo multicéntrico y pluripolar, que es la única verdadera garantía de paz para el mundo. Realmente, sinceramente, 60 años de hacer sufrir al pueblo cubano ya son más que suficientes. El bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba debe cesar. Nadie que defienda los derechos humanos, que tenga un mínimo de amor por la humanidad y que crea en la política con P mayúscula, puede apoyar acciones militares y los crímenes de guerra que ellos conllevan contra países como en este caso Cuba, como Venezuela, como Siria, como todos los países contra los que los Estados Unidos ha venido apoyando este tipo de medidas coercitivas, unilaterales, extraterritoriales, ilegales y, por supuesto, violatorias de los derechos humanos. Yo creo que sencillamente el hecho de que las guerras sean comunes, que los embargos sean comunes, que los crímenes de guerra sean comunes, como puede señalar el contertulio, no los hace ni legítimos, ni legales, ni mucho menos justos. ¿Qué tanto este discurso desde La Habana, desde el gobierno cubano, este discurso de mantener el embargo como un discurso para toda la población, para justificar el estancamiento económico, qué tanto le sirve esto al gobierno cubano para tener siempre un enemigo externo que es el causante de todos los problemas? Así lo han dicho varias veces en Cuba el gobierno, y para justificar que la economía cubana esté estancada, que no se haya podido modernizar, que esté completamente estancada y que no pueda acceder a otros beneficios para los ciudadanos cubanos. ¿Qué tanto es esto un discurso político para ellos? ¿Conmigo? Sí, María Fernanda. Sí. Mira, en realidad, en primer lugar, nunca se ha negado que haya dificultades internas. De hecho, recientemente vi una entrevista al ministro Malmierca donde habla de que ciertamente hay algunas dificultades y limitaciones internas, pero lo cierto es que Cuba es una economía pequeña. ¿Cuál es su posibilidad real de desarrollarse en el socialismo? No lo hemos podido saber. No lo sabe Cuba, no lo sabe los Estados Unidos, porque nunca, desde el triunfo de la revolución, se le ha dado la posibilidad de desarrollar todo su potencial según sus propios planteamientos soberanos, a los que tiene derecho. Entonces, no sabemos hasta qué punto. Hay unas cifras, por supuesto, de daños que han sido medidos, de impactos directos en la economía cubana, muy ciertos, y el sufrimiento cotidiano que causa el no poder acceder libremente a medicinas, a repuestos, a alimentos, a equipos médicos, y en el medio de la pandemia aún más, ese impacto cotidiano se siente, es percibible y es medible en el pueblo cubano.
Claro, pero cuando Cuba era muy cercano a la entonces Unión Soviética, que recibía tantos subsidios y tantas ayudas de la Unión Soviética, tampoco pudo desarrollar su economía como supuestamente el socialismo prometía que se iba a desarrollar. Y una vez cayó la Unión Soviética, pues se ve la entrada a este periodo especial porque la economía simplemente no da. El 80% de los productos que se consumen en Cuba tienen que ser importados porque su economía no puede producirlo, no puede abastecerse y no puede abastecer ni garantizar cosas básicas a sus ciudadanos. Hago la pregunta a la inversa entonces, Sebastián. ¿Qué tanto esto sirve de discurso para Estados Unidos para mantener un enemigo en el Caribe, un punto al que lanzar críticas y también para garantizar un voto muy importante, que es el de los exiliados cubanos en el sur de Estados Unidos, que es un voto importante para los republicanos? Bueno, en realidad el embargo le ha sido perjudicial a la imagen de Estados Unidos a nivel internacional, de manera que ahí no vemos ningún argumento a favor para que Estados Unidos mantenga una política que de otra manera se podría considerar perjudicial para la diplomacia norteamericana. En cuanto al beneficio de los votantes cubanos cambian algunas elecciones únicas y exclusivamente en el estado de la Florida y tienen ninguna influencia en el resto de los 49 estados de Estados Unidos. De manera que considerar que el voto cubano es fundamental para ganar una elección presidencial en Estados Unidos es una exageración gigantesca. El embargo es una pantalla de humo para el régimen cubano para esconder su propia incompetencia, la incompetencia del modelo centralizado marxista que lleva desde hace 60 años y que ha exportado, por cierto, a Venezuela y ha causado exactamente el mismo resultado de pobreza, miseria y desinversión del país. La responsabilidad es interna, pero es siempre importante buscar un enemigo externo, sobre todo para dictaduras como la del gobierno cubano. Sí, pero desde la óptica de Estados Unidos, Sebastián, que es lo que le estoy preguntando, muy puntual, por favor. Desde la óptica de los Estados Unidos, ya lo dije, no conlleva ningún beneficio particular mantener una política de embargo. La política se mantiene porque se considera que es un instrumento valioso. Me queda un minuto para cerrar el programa. Conclusiones, María Fernanda, muy puntual. ¿Qué va a pasar? ¿Seguiremos con el embargo? ¿Más décadas por delante? ¿Cómo lo ve usted? Conclusiones. Cuando quieran tenemos un debate sobre economía socialista porque veo que realmente hay gran interés en el tema. Con respecto al bloqueo, el bloqueo debe cesar. No es útil para nadie. Viola los derechos humanos, viola el derecho internacional y lo único que ocasiona es sufrimiento al pueblo cubano, sí, María Fernanda. Niños y niñas de Cuba. Sebastián, su conclusión, por favor, que me quedan pocos segundos para terminar el programa. El embargo no cambiará a corto plazo. Ya vemos que hay una administración demócrata que tampoco ha decidido mover el embargo y la razón fundamental es que el régimen cubano se niega a hacer las reformas fundamentales para que su propio pueblo pueda vivir mejor y no depender de una nación extranjera. Sí. Pues a mis invitados les agradezco por haber estado con nosotros hoy, les agradezco sus diferentes puntos de vista para analizar este tema. Ustedes pueden seguir dejando sus comentarios y preguntas y sigan, por supuesto, con la programación de France 24.